Tenemos que hablar en el día de hoy de esta imagen en torno al caso de Marta del Castillo. Se ha vuelto bastante viral en esta última semana, aún no habíamos hablado, y es que son muchos los casos que estamos tratando por aquí, pero es que esta imagen ha dado mucho de qué hablar, ha sido bastante polémica y por eso también quería preguntaros a todos los seguidores que vean un poco nuestros vídeos qué es lo que opinan de esto, porque esta es literalmente la primera imagen de En el nombre de Marta, de Netflix. Aquí vemos literalmente Netflix, de hecho lo ha publicado, si no me equivoco, el propio Netflix España en Twitter. Vamos a colocarlo por aquí, porque esto es el Twitter oficial. Y parece que se le está dando bastante bombo a esta nueva serie. No va a ser un documental, va a ser una serie ficcionada, así como pasó con otros True Crime aquí en España. Podemos hablar, iba a decir el de Mario Biondo es un documental real. Bueno, eso de real, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Pero el que había sido ficcionado había sido el de Rosa Peral, ¿no? El de la Guardia Urbana, ese sí que lo hicieron con ficción y bueno, alguno más que metieron ahí. El de Asunta, ¿verdad? El de Asunta también había sido, creo que fue incluso el mismo, la misma productora, ¿no? Bambú. Y luego lo que dijeron es que comenzaba el rodaje de esta miniserie que adaptaba a ficción, el caso que conmocionó a la sociedad española, protagonizada por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez y María León, también Paco Tous y Hugo Welcel. Todo con el apoyo de la familia de Marta del Castillo. Esto es lo que ha salvado un poco las dudas en torno a lo que aquí se iba a hacer, porque supuestamente contaba con el apoyo de la propia familia esta serie. Bueno, es cierto que ya llegaron las primeras críticas y la gente decía que bastaba de hacer estas obscenidades de series, que había que dejar de explotar a las muertas o a los muertos. Es cierto que a mí, viendo la imagen, me causa un poco de rechazo, o sea, no lo puedo negar, o sea, no puedo decir, no, veo esta imagen y ya quiero ver la serie. Seguramente la vamos a ver, la vamos a analizar, de esto no hay dudas, pero viendo la primera imagen yo sinceramente me causa un poco de rechazo, y es que estamos hablando de que es un caso que no está resuelto, el cuerpo de Marta del Castillo no se ha encontrado y lo que ha pasado en ese juicio es algo tremendo, y es que se absolvieron a ciertas personas que había prueba indiciaria de un presunto encubrimiento en torno a la muerte de Marta. Y así lo que llegan. De hecho, hay sentencias contradictorias, sentencia de menores y sentencia de mayores en torno al caso de Marta, grabaciones las cuales no se tuvieron en cuenta, grabaciones en la casa de investigados. La verdad que es un caso que da para muchísimo, evidentemente. Y una serie ficcionada a mí me cuesta verlo, o sea, no entiendo muy bien por dónde van a ir los tiros, cómo es que se va a hacer esto, pero ya viendo la imagen aquí, afligidos los padres en una rueda de prensa, ficcionado, pues me choca un poco, o sea, me resulta pues un poco que no me va mucho, pero bueno, este tipo de series ficcionadas a mí, ya con el caso Asunta, después es cierto que no salió tan mal, hay que decirlo, pero es que el caso de Asunta sí es cierto que tiene esa condena, ¿no? A los dos padres, y luego el caso de Marta del Castillo, sabemos que tiene a Miguel Carcaño como la única persona condenada, cuando seguramente para muchos debería haber más personas condenadas por la desaparición forzosa. Y lo que sabemos es que ya estaba rodando esta miniserie, ¿no? Con el apoyo de la familia de Marta del Castillo. Estoy viendo aquí un blog en donde se estaba analizando un poco todo esto, cuál había sido la tragedia real. Y Netflix lo que va a hacer, según su nota de prensa,
es que esta miniserie va a reconstruir de forma minuciosa y respetuosa todo lo sucedido desde el día de la desaparición de Marta. Primeras investigaciones, cambios de versión de Carcaño, sus cómplices, juicio mediático, búsqueda incesante del cuerpo, pero sobre todo la lucha pública de la familia por no permitir que el caso quedase impune. Dicen que también va a abordar cómo los medios de comunicación alimentaron la tensión social y cómo la ciudadanía convirtió el nombre de Marta en un símbolo. Bueno, no sé realmente si estamos hablando de que va a hacer eso Netflix, porque al final es una serie, o sea, es una serie de ficción basada en un caso que a la población española duele muchísimo, que es el caso de Marta del Castillo. Seguramente uno de los casos que a día de hoy, en el entorno de las desapariciones, crimen real, etcétera, es uno de los que más se recuerda y de los que más duele, ¿no? Entonces, en el nombre de Marta, ¿qué es lo que va a hablar? Van a sacar otras hipótesis en torno a este caso. ¿Va a haber nuevas pruebas? Mi pregunta es clara, o sea, ¿esta serie va a ayudar en algo a que se pueda llegar a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo? Es que esta tragedia nacional es una pesadilla que sigue para la familia de Marta en torno a todo esto y claro, ofrecer un consuelo en torno a una serie ficcionada que va a generar muchísimo dinero, ¿va a conllevar algo a la familia o a la búsqueda del cuerpo? Esta es mi pregunta. Si no es así, no entiendo tampoco muy bien el tema del apoyo de la familia y todo esto. Y viendo esta primera imagen, a mí personalmente me genera un poco de rechazo. Pero bueno, os quería preguntar a vosotros, ¿cuál es vuestra opinión acerca de esto? Porque sé que hay opiniones de todo tipo y hemos visto que Netflix siempre está sacando este tipo de cuestiones, ¿no? Quería ver un poco las opiniones también de Twitter, ¿no? De las redes sociales, porque decían que había empezado este rodaje. Me parece que se le dio muchísimo bombo, mucho bombo desde 22, 23 de abril, cuando empezó a salir esta imagen. No la habíamos comentado hasta el día de hoy. Sé que ha habido bastante polémica, pero estábamos también con otros casos como Esther López, etcétera, y así sacaban esta imagen que literalmente pues es ficcionando las ruedas de prensa que hacían en los primeros instantes los padres de Marta del Castillo y que todos nos acordamos. Pero hay que acordarse también de que Netflix ya sacó un documental, una docuserie sobre el caso de Marta del Castillo. Está en Netflix ya tiene unos 13 capítulos, entonces creo que ese documental sí que estuvo muy bien. Era un documental real sobre el caso, que creo que es como hay que tratar este tipo de casos, bajo mi punto de vista, resueltos en una parte, pero no resueltos porque el caso Marta del Castillo sigue abierto. Entonces creo que hay aquí un dilema bastante grande en torno a este tipo de series, cómo se deben llegar a hacer. El cuerpo no aparece. Me parece importante que se hable o se intente llegar a algún tipo de conclusión de dónde puede estar el cuerpo de Marta del Castillo en base a una serie ficcionada. Puede llegar a resultar importante, ¿no? Lo que pasa es que podrían llegar a decir que presuntamente el hermano lo pudo haber ayudado y meter en torno a ficción ese tipo de cosas, o que la novia del hermano presuntamente también pudo haber ayudado, que sabía algo más, que otras personas ayudaron a Miguel Carcaño a deshacerse del cuerpo, dónde puede llegar a estar o dónde puede llegar a estar escondida, un cementerio, alguna foto, no lo sé. Creo que de verdad que se debería hacer, seguramente con los años que han pasado después de aquel documental, pues más partes o más capítulos, ¿no? En torno al caso Marta del Castillo, pero de la realidad, o sea, de lo que pasó con la realidad del caso, e intentar descubrir algunas pruebas, porque este tipo de plataformas tiene muchísima cabida, muchísimo dinero, pueden sacar un montón de cosas, llamar a la UCO, llamar a este, al otro,
pues lo que vimos era esto, después del caso de Francisca Cadenas, que se estaba intentando que se metiese la UCO en torno a este caso de Marta del Castillo y poder resolverlo finalmente, porque el caso no está resuelto, porque el cuerpo no ha aparecido en ningún momento. Pero bueno, quería preguntaros qué opináis de todo esto y esta primera imagen de la miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta, que se va a publicar dentro de muy poco. Después de que se cumplieran 17 años del crimen de Marta del Castillo, ahora dicen que Netflix que próximamente va a iniciar en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada justo en ese caso, en el caso de Marta, la joven sevillana asesinada en el año 2009. Un crimen por el cual sabemos que fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y 3 meses de prisión, aunque lo raro de este caso, lo llamativo, es que el cuerpo de Marta continúa desaparecido. Netflix ya tenía una docuserie llamada ¿Dónde está Marta?, que analizaba todo el caso en unos 3 episodios, la desaparición, todas las versiones que había del asesino confeso y la búsqueda del cuerpo por parte de la familia y las autoridades. Pero ahora la plataforma Netflix confirma que hay una producción que va a contar con el apoyo de la familia del Castillo y que por el momento no tiene título. Que va a estar producida nuevamente por Bambú Producciones, que fue responsable esta productora de temas como el caso Asunta, Velvet, Fariña u otros series como Las Chicas del Cable, pero también va a contar con la colaboración de Claqueta PC. Una miniserie que dicen que se va a adentrar ahora en este caso que conmocionó a la sociedad española, pero lo que diferencia a esa docuserie que ya había, que era ¿Dónde está Marta?, pues evidentemente es que esta va a ser de ficción, o sea, la nueva va a ser ficcionada, así como se hizo con el caso Asunta, que también hubo un documental donde se analizaba el caso con programas de televisión, etcétera, pero luego también estaba la miniserie, que creo que fue bastante más viral que lo que habría sido el documental como tal. También Netflix hizo prácticamente lo mismo con el caso de la Guardia Urbana, donde casi que al mismo tiempo sacaron lo que es el documental y el tema de las cintas, ¿no?, de Rosa Peral, creo que se llamaba así, ese documental de 1 o 2 capítulos, si mal no recuerdo. Y luego estaba la miniserie, que realmente fue lo que a muchísima más gente llamó a la plataforma y lo que vio la mayoría de personas. ¿Faltaban varios casos por hacerle miniserie? Pues parece que sí. Uno de ellos era el caso de Marta del Castillo, que ahora lo anuncian esta semana. Según lo que dice Netflix, el proyecto será una ficción narrativa que va a recrear los acontecimientos y el impacto social que tuvo el caso, siguiendo todos los pasos de la plataforma en transformar en casos reales en series dramáticas que combinan ese rigor con enfoque emocional, pero también la productora que dirige Ramón Campos tiene experiencia en este tipo de adaptaciones de crónica real, con este tipo de títulos, y luego en series, pero también en miniseries de cosas reales que los adaptan a ficción. Por ahora no se ha anunciado prácticamente nada, solo la serie, no tenemos ni reparto, ni número de episodios, ni fecha de estreno, lo que nos podemos imaginar por los episodios que tuvieron las otras series, ¿no? Como os decía del caso Asunta, si no me equivoco, habrían tenido unos 3 episodios, entonces seguramente en esta va a resultar siendo lo mismo, ¿no? Y después de este anuncio ha habido una serie de comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, una persona que comentó una cosa después de este anuncio que fue tremenda, tuvo muchísima repercusión, diciendo que cuando ocurrió el tema de Marta del Castillo, él le preguntó a una persona que era policía y que trabajaba en Sevilla en un cargo medio, que cómo era posible que una pandilla de ninis toreara a investigadores de la policía en torno al caso de Marta. Y su respuesta fue que para entender el caso de Marta del Castillo había que saber que unas semanas antes desaparecía de dependencias policiales de Sevilla un furgón con cientos de kilos de sustancias. Y hasta aquí te puedo contar por tu seguridad y por la mía. No insistí. Esto es lo que colocaba en torno a este tema y decía:
Por cierto, las conexiones entre ambos asuntos son conocidas por cualquiera con contactos en la policía de Sevilla y, como es obvio, se callan porque en este país los accidentes ocurren y no es deseable estar a malas con la poli, como bien sabemos en algunos partidos políticos. Después de que hayan pasado tantos años y nadie haya dicho nada en relación a esto, parece bastante llamativo. Hay muchísima gente diciendo que sí necesita atención y demás, y realmente es un caso muy mediático en España, muy complicado también para toda la familia. Y otras personas y periodistas que comentaron este tuit dijo que no se entendía nada, que sonaba a todo un escándalo. Y estos chavales es cierto que en algún momento pudieron haber cantado, ¿no? En el momento de la desaparición y luego cuando no se encuentra el cuerpo en ninguno de los instantes. También a muchos se les quedó grabado que esta gente, después de lo que pasó, hablaban del tema veladamente por Twenty, esa red social que luego desaparece, y estos chavales que hacían esto, la policía no sabía o no podía sacarles información, pues eso llamaba mucho la atención en aquel instante. Buscando un poco entre la hemeroteca del caso de Marta del Castillo, nos podemos encontrar que el 17 del 3 de 2009 hay una noticia que sí habla del tema de esta sustancia y estos kilos desaparecidos de la propia comisaría de Sevilla. Es muy llamativo porque no sabemos si la persona que coloca esto dice la verdad o no, pero evidentemente nosotros hemos estado buscando un poquito la hemeroteca para ver si hay algo que pudiese llevarnos hasta tal extremo. Básicamente hay un medio de comunicación que colocó el titular de "Nuevo fiasco para la policía en Sevilla, 2 meses perdidos en el caso Marta". Decía: la Policía Nacional de Sevilla se ha llevado un duro revés tras la última confesión del asesino de Marta, Miguel Carcaño, lo que les ha hecho perder 2 meses de investigación. Un fracaso unido al extravío de un importante alijo de Koch en la jefatura de Sevilla pusieron en entredicho la actuación policial. Decían que eran una de las últimas revelaciones del caso de Marta del Castillo que no dejaban perplejos a nadie. Se había estado durante más de un mes inspeccionando un río Guadalquivir con medios abundantes aunque tardíos, y ahora resultaba que el principal sospechoso del crimen de Marta decía que no fue al río donde la tiraron, sino a un contenedor de basura que había cerca de donde se cometió el crimen. Precisamente esto era lo que el padre de Marta dijo no hace tanto, cuando afirmaba que los sospechosos del hecho y sus cómplices habían intentado acordar despistar a la policía para impedir que se encontrara el cuerpo de la joven, sin el cual no podía haber acusación. Hábil estrategia para jóvenes sin formación jurídica ni cultural que ponía en entredicho nuevamente el trabajo de la policía en Andalucía, recordándose que aún no se había encontrado ni los 100 kilos desaparecidos de la propia comisaría de Sevilla ni a sus autores. Y 2 meses después se había sabido que el autor confeso del crimen de Marta del Castillo Casanova, Carcaño, confesaba al juez que no tiró el cuerpo de la menor al río sino a un contenedor, con lo que los implicados en el caso se habrían puesto de acuerdo en sus declaraciones iniciales, en las que manifestaban que habían lanzado el cuerpo al Guadalquivir desde el viejo puente Sevilla-Camas, según publicaban en esas declaraciones. Una confesión que se produjo después de que fuera citado por el juzgado de instrucción número 4 para llevar a cabo nuevas diligencias, por lo que la reunión operativa prevista por el delegado del gobierno y los responsables de la búsqueda en el río quedaba anulada. Así que sí, se decía que un grupo de jóvenes había engañado totalmente a la Policía Nacional de Sevilla, que no había conseguido tener la verdad sobre el caso de Marta, haciendo un ridículo que pasaría a la historia. Un ridículo que se sumaba al que perduraba desde julio de 2008. Un julio, momento en el cual la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional comenzaba a investigar la desaparición de 100 kilos de sustancias que permanecían en depósito en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía de Sevilla. Un alijo formado por Koch, Herón, dicen que podría alcanzar los 5 millones de euros en el mercado negro. Todo esto según lo que señalaban el sindicato, sustancias que estaban custodiadas por miembros de la Unidad contra Sustancias y Crimen Organizado de la Policía Nacional, que fueron en quienes se centraron las investigaciones, y que las dependencias donde se encontraba la sustancia se utilizaba casi exclusivamente por esa unidad, y la cerradura no estaba forzada, por lo que se tuvo que abrir con una de las 3 llaves existentes o con algún duplicado. Decían también en aquel momento que el secretario general del sindicato
relato unificado de policía, explicaba que la sustancia fue extraída poco a poco, o sea que era sustituida por sustancias de color similar para que no se notase, y al final fue un juzgado el que descubrió aquel robo. Y es que eran varios medios de comunicación los que hablaban de narcos en Sevilla, de la policía, si estaba compinchada con estos narcos, 100 kilos, millones y millones de euros que aquí se estaba jugando. Y entre medio de todo esto, justo pasando lo del caso de Marta del Castillo, primero la desaparición, luego las confesiones de Carcaño, y vemos que esto fue agosto de 2008 y hay que recordar que el crimen de Marta es en enero de 2009, o sea, unos meses después de que se produzca la desaparición de ese alijo de coke y heroína. También hay que decir que tras numerosos cambios de declaración que estaban volviendo loca a la policía de Sevilla, Miguel Carcaño relataba por última vez en aquel momento que habían llegado a León 13 sobre las 8:20 y que Marta del Castillo se fue directa a la habitación. Que el teléfono sonó, pero ella no lo cogió porque era una amiga que le llamaba a cobro revertido. Su hermano dijo que estaba en casa, pero que se fue al poco tiempo, y cuando se marchó fueron al salón y que él tomó más de un cubata. Que a los 10 minutos llegó el Cuco, que estaba muy borracho y que traía 5 o 6 pastillas de colores con un puñado dibujado y que empezaron a tomarlas y que luego se fumaron unos 6 u 8 cigarrillos de Mari. Estábamos los tres sentados en el sofá, dijo, intenté enrollarme con Marta, ella quitó la cara y yo me levanté mosqueado. Marta vino detrás de mí pidiéndome que no me enfadase porque nuestra relación ya había terminado y entonces le pegué un puñetazo y empezó a sangrar. Cuco ahí también la golpeó. A continuación, y también según lo que declara el propio Miguel Carcaño, los dos amigos llevan a Marta a la habitación. Es un relato estremecedor y obviamente se omiten algunos detalles de esta confesión por respeto a la familia de Marta, pero básicamente aseguran que se produce una presunta y dice que sacan a Marta de la casa, que la tiran al contenedor, que Cuco tira la navaja en una alcantarilla que estaba al lado del portal y el cable en una papelera y después se marcha en bicicleta. Que dice que entra en casa con la silla, que se encuentra con un vecino que iba solo, que no vio sangre en el salón, que tampoco en el dormitorio, que limpió el suelo de la habitación porque vio que estaba sucio y que cuando terminó se fue a camas, a donde llegó sobre las 10:50. En el cuarto discutiendo. ¿En su cuarto? Sí, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto. Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo. Y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador. Lo cogí y le di un golpe. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta. Es algo que no sé ni he sabido nunca. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? Esa burla del Estado de Derecho, esa burla a la justicia, esa burla a la humanidad, esa burla a la familia que realizan 4 individuos como los que habéis descrito ahora mismo en el caso, es absolutamente indecente. ¿A los ciudadanos cree usted que le parece razonable eso? Yo creo que no. A ningún ciudadano. O sea, que tendríamos 40 millones de personas que dirían, eso no es justicia, eso no es forma de hacer la justicia. Pero fíjese lo que me está diciendo, que es muy importante. Hay una serie de personas que ellos dicen que están allí cuando la persona fallece. Ninguno dice lo mismo. Y sin embargo se juzga como si unos fueran culpables y otros no. Yo no lo entiendo. La cosa aquí es que después de esta declaración decían que se estaba trabajando bastante en el caso y que la policía manifestaba que daba más verosimilitud a la primera declaración que a la segunda, aunque creía que en algunos puntos esta también se acercaba en algunos aspectos, como os digo, a la verdad real de lo que sucedió ese día. Luego también hubo otro ex policía que creía que esos giros ponían dificultades para la investigación, que le restaba valor a su juicio a la realidad de si realmente iban drogados o no estas personas y si en realidad había otra persona que era la cabeza pensante, que presuntamente pensaban que era el hermano de Miguel Carcaño, que dice que llama por teléfono durante la búsqueda de la joven, según pudo saber la policía en aquel momento, para decirle que no dijese nada, que no hablase, que no tenían absolutamente nada contra él.
que básicamente lo que apuntaban y lo que aún a día de hoy se sigue pensando es que había una organización que desde fuera iba manipulando pruebas o añadiéndolas, como era el caso de la navaja, aparecida en esa alcantarilla, y que por otro lado el tema de las sustancias, había algunos psiquiatras y expertos que mostraban dudas sobre la veracidad de esas cantidades alegadas en la declaración. O sea, 6 pastillas, una cada 5 minutos, era algo bastante extraño. Entonces había partes de la declaración que muchos no creían.